¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola amigos, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues empezamos con las preguntas. Perfecto. Dice, ¿por qué la Iglesia cuestiona tanto la vida de Jesús? Cuestiona su veracidad. ¿Por qué la Iglesia cuestiona esto? Definitivamente, ¿tenemos una respuesta así precisa? No. No podemos entender exactamente la motivación por la que se está cambiando un poco, ¿no? Sin embargo, sí debemos entender que la Iglesia ha hecho cambios en la doctrina. O sea, lo que antes era considerado como un pecado, ya no es pecado. Ahora hay pecados nuevos, o sea, que nunca habían existido. Jesús, en algunas ocasiones, en algunos lugares, se menciona que los milagros de Jesús no son milagros, sino que es simplemente la motivación, por ejemplo, en la multiplicación de los panes y de los peces. O sea, que no fue un milagro, sino que fue una invitación para que los que llevaran comida la pudieran compartir con los demás. En fin, ahora el por qué. Tenemos que entrar en terrenos que no tenemos la seguridad, pero que es muy, muy notorio. Existe una tendencia a una unificación de toda la humanidad. O sea, no unificación de un determinado estado o, no sé, asociación religiosa o política, social, sino de todo. Y esa unificación lo que intenta, o sea, en puntos clave, es unificar todas las religiones, toda la economía, o sea, lo que se conoce con el nombre de gobierno mundial. En realidad, en el fondo, lo que se deduce de todo esto es simplemente una guerra contra Cristo. O sea, se trata de anular prácticamente la presencia de Cristo en este mundo. Bueno, no la presencia, perdón, sino la realidad, la verdad de un Cristo, de un Verbo eterno encarnado que viene a redimirnos, que hay una meta, una redención, un llegar al cielo. O sea, eso definitivamente para este movimiento está totalmente negado. Entonces lo que se intenta es quitarlo. Los que están dirigiendo esto, bueno, o sea, eso es, como diríamos, difícil decirlo, porque no lo tenemos exactamente muy, muy conocido. Sin embargo, creo que mejor lo dejamos así. O sea, pero es total y absolutamente contrario a Cristo. Aparte de todo el movimiento de dominación, no es unificación, sino dominación del mundo y poniendo nuevas reglas en todos sentidos para todos, político, económico, social, educativo y religioso. Así que esa es la razón por la que la Iglesia cuestiona a veces la identidad real de Jesús. ¿Algún comentario? Pues no, pues ahora sí que nada más es lo que se ve. ¿Es parte de la pasión que tiene que pasar la Iglesia? Pues
Así debe ser. Bueno, o sea, sabemos que la iglesia tendrá que pasar, no solo la iglesia, sino toda la humanidad tendrá que pasar por un estado de purificación. La iglesia tendrá que seguir las huellas de Jesús en cuanto a su pasión y no llegará a morir. O sea, esto hay que entenderlo. Siempre quedará un resto fiel y que en la actualidad pues se está viendo, ¿no? Se está viendo cómo verdaderas instituciones, o sea, seminarios, conventos y personas, o sea, sacerdotes que son tradicionales, que son fieles a la doctrina tradicional de la iglesia, están siendo quitados, están siendo desautorizados, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Creo que es simplemente eso, tratar de demoler totalmente lo antiguo, no lo antiguo, sino lo que realmente Cristo dejó. Y están tratando de modernizar y de poner al día todas las cuestiones. Ejemplos, hay muchos ejemplos, pero mejor aquí lo dejamos. Sí. Doctor, ¿podría explicar los sueños con parientes que ya han fallecido? ¿Jesús habla en el libro de Cielo algo sobre los sueños? Que yo recuerde, no. O sea, definitivamente no creo. Hay una lectura. ¿Sí? Sí. ¿Cuál? En la que Jesús dice, bueno, Luisa dice que Jesús dormía muy poquito, pero que era precisamente para todos los actos de los sueños de los No, humanos. pero eso era para reparar. Pero no da explicación de los sueños. O sea, en algún libro, no recuerdo ahorita cuál, nos habla de explicación de sueños, pero si no recuerdo mal, y perdón por meter aquí un recuerdo que no estoy totalmente seguro, él hablaba de que cuando se sueña con personas fallecidas, que es unirnos como preparando para ese encuentro que va a haber después de la muerte. En realidad, o sea, ¿será o no será? Es posible. No tenemos la certeza de esto. Así que simplemente dejémoslo así. Sabemos que hay sueños que son simplemente producto de nuestra inteligencia, de nuestro cerebro ahí funcionando y genera imágenes y situaciones totalmente anómalas. Otro tipo de sueño es cuando tenemos problemas muy serios. Generalmente se puede soñar sobre eso, o sea, sobre cómo resolverlo o lo que nos está provocando. Así que la otra sería sueños espirituales, en donde se nos va preparando para ir al encuentro de ese mundo espiritual que tarde o temprano llegaremos, ¿no? Pero nada más, no. Si lo estoy hablando desde el punto de vista, o sea, religioso. Si lo habláramos desde el punto de vista humano, nos meteríamos en un terrible problema aquí con esas dos ramas de la ciencia, ¿no?, que se dedican a los problemas de la mente. Pero finalmente son actos, los sueños, son del actos, pensamiento. Son actos. Esos también se pueden meter como actos en la divina voluntad. Claro. Señor, lo que sueñen. Es un acto de nuestro cerebro, quizá un acto a veces anómalo. Incluso hay sueños eróticos, hay sueños pecaminosos. Bueno, no el sueño es pecaminoso, sino en lo que se sueña con actividades o actitudes pecaminosas. Pero a final de cuentas no es voluntario,
por lo tanto no cuenta como una falta. Y segundo, es un acto de nuestro cerebro, por lo tanto también contaría como un acto hecho en la divina voluntad. Dice, ¿por qué viviendo en la divina voluntad es tan difícil convivir con el mundo, aún con la misma familia con la que siempre hemos estado viviendo? Bueno, eso de es difícil. Es difícil porque es un enfrentamiento total. Y cuando la familia no está en este camino, entre más puesto el camino de la familia en el mundo, o sea, es más fuerte el choque. Porque en la divina voluntad lo que se nos va sugiriendo y lo que se nos va pidiendo es que empecemos a romper con el mundo y que entremos en sintonía con lo que la parte divina nos pide. Que en realidad esa debería de ser nuestra vida, puesto que fuimos creados para eso. En la actualidad la gente ya no tiene la noción de que somos seres creados. O sea, ahora pensamos que somos, no sé, a veces se piensa en la evolución, que venimos por un proceso evolutivo, que somos descendientes de primates, en fin. Y por lo tanto, que en realidad somos un accidente en el universo, que tenemos una vida limitada a un determinado tiempo, y después de eso no hay nada. Por lo tanto, o sea, tendríamos una finalidad propia. Cada uno de nosotros se puede trazar su propia finalidad. Pero no tomamos en cuenta que, o sea, desde el punto de vista religioso, que si existe un creador, nosotros somos criaturas. Si soy criatura, soy un ser creado por ese creador y la finalidad mía no es decisión personal, sino es de mi creador. Él crea algo, para una finalidad. Y la finalidad nunca sería para el objeto creado, sino sería para el creador. A veces ponemos ejemplos burdos, tontos, pero creo que es válido. En algún momento alguien creó esto, un lápiz. ¿Cuál sería la finalidad del lápiz? Escribir. Pues poder escribir, o sea que nosotros pudiéramos usar el lápiz. Pero luego dicen, no, es que nos dotó de inteligencia. Ah, bueno, podemos hacer un lápiz inteligente que responda a mi voz. A ver, lápiz, escribe tal cosa. Y el lápiz escribiría. Lápiz, te equivocaste, borra esto y pon lo otro. Y ahí va el lápiz a ponerlo. Pero llega un momento en que el lápiz se cansa de ser lápiz y de repente ve un vaso o una pluma. Dice, no, yo quiero ser pluma. Y empieza a hacer todo lo posible por ser pluma. Se olvida de lo que le dice el que lo creó. Dice, no, tú no existes. Yo soy por mí mismo y mi anhelo es llegar a ser pluma. Y me tienen que respetar porque yo me considero pluma. Y entonces todo el mundo, locos todos, sí, tú eres pluma, te admitimos como pluma. Pero resulta que, ¿cuál va a ser el resultado? Primero, nunca será pluma. Siempre seguirá siendo lápiz. Un lápiz que se niega a ser lo que es, pero que de todas maneras se va a morir lápiz. ¿Cuál será su vida en este mundo? Frustración. Frustración total, continua, sin posibilidad de remedio. Bueno, entonces creo que quedaría claro la finalidad del ser humano. Quedaría claro todo lo que el ser humano debe ser, debe contener, que todo viene venido de Dios.
Por eso nos es tan difícil convivir con el mundo, porque el mundo piensa diferente. El mundo acepta que este lápiz es pluma y lo trata como pluma y lo quiere usar como pluma. Entonces, aquí la pregunta sería muy, muy sencilla. ¿Quién está más desviado? ¿El lápiz o los que lo aceptan como pluma? El entorno. Uh-huh. Todos están desquiciados, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que nos produce ese choque con el mundo. Y esto en todos sentidos, no solo hablando de identidad, sino hablando de vida. La humanidad siempre creció con la idea firme de ser favorables a la vida. En la actualidad no importa y somos favorables a la cultura de la muerte. En términos de actitudes personales, o sea, cada quien decide lo que debe hacer, cada quien pide respeto para lo que quiere hacer. En fin, es un verdadero caos en el mundo. Cuando que la doctrina de nuestra religión, nuestra guía siempre ha sido la revelación que nos ha dejado Jesús, en que nos pone límites a las desviaciones. ¿Por qué? ¿Porque es un tirano, como a veces se piensa? No, porque quiere nuestra felicidad. Lo que quiere es que seamos felices eternamente. Y esa felicidad, la felicidad que Él nos ofrece, es la misma que Él tiene. Bueno, pero quiere ver si realmente la queremos o no. Por lo tanto, o sea, ¿qué es lo que este lápiz puede pensar? Puede pensar lo que quiera, pero ya dijimos, se va a morir frustrado. Una frustración eterna. O que en un momento dado, o sea, pudiera cambiar y pudiera ser lápiz en vez de pluma, como se cree. Pero eso el mundo lo condena. El mundo condena que se trate de corregir este lápiz. Y alguien que le diga, oye, es que tú eres lápiz, es que a ti te hicieron para ser lápiz, y si llegara a convencerse, si llegara a cambiar, eso es un delito. ¿Sí? Por lo tanto, el mundo está total y absolutamente en contra. Y esto responde prácticamente a las palabras de Jesús, aquellas que dijo, no te pido estos, hablando de los discípulos y de todos los que iban a creer, están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mundo. Creo que esa sería la explicación de este choque absurdo. Y hablando de cambios dentro, ahora se está diciendo, están en el mundo, son del mundo, no te pido que los saques del mundo, sino que los conserves en el mundo. ¿No es lo que se está diciendo? Bueno. Bueno, continuando un poquito con el tema, dice otra pregunta. ¿Con lo mismo? Casi. Bueno, al revés. Dice, si una persona comete un asesinato y se arrepiente, ¿puede fundir su voluntad humana a la vida divina o a la voluntad divina o debe acudir previamente a la confesión sacramental? ¿Sería lo mismo para quien vive en adulterio? Por eso, o sea, para llegar a vivir en la divina voluntad, definitivamente entendámoslo de esta manera, se necesita estar en estado de gracia. O sea, la unión con la vida divina, o sea, no puede ser unión de vida divina con una vida pecaminosa.
Por lo tanto, alguien que comete pecados, el que sea, no importa. O sea, lo primero que debe hacer es quedar limpio de ellos a través del sacramento de la penitencia. Y después entrar a vivir en la divina voluntad. Quizá la pregunta vaya a alguna persona que está tratando de vivir en la divina voluntad y que ya va un poco adelantada y de repente comete un acto de estos. Bueno, en ese momento, o sea, la confesión es necesaria absolutamente, pero el arrepentimiento momentáneo le brinda la posibilidad de quedar en sintonía con la divina voluntad, pero necesita confesarse absolutamente. Así que yo creo que es necesario entender, la confesión es necesaria. Dice, cuando terminamos de leer los 36 volúmenes del Libro del Cielo, ¿comenzamos a leerlos de nuevo en orden o podemos ya leer diferentes tomos? Bueno, o sea, Jesús nos habla y nos dice que Él quiere que se refiere tanto a la práctica, a la lectura, como a la publicación, que sea en orden. Dice, porque una verdad que falte, o sea, ¿no?, por muy pequeña que sea, va a dejar más dificultades, más oscuridad que luz. ¿Por qué? Porque cada verdad es como el fundamento, el cimiento para entender la siguiente. Y así, esto es formar un edificio que es el conocimiento de Jesús, el conocimiento de la vida divina, el conocimiento de Dios y de lo que nosotros debemos ser. Si ya lo leímos en completo los 36 volúmenes, ya tenemos una idea de lo que se trata. Por lo tanto, podríamos leer un poco, a veces uno, a veces otro, saltando libros. Se podría, pero es muy difícil pensar que con una lectura se haya podido afianzar todo el conocimiento y sobre todo toda la guía que Jesús nos va marcando. Sería recomendable que se volviera a leer en orden, profundizando, meditando, o sea, y veremos, nos daremos cuenta que vamos a encontrar cosas que no habíamos entendido, cosas que se nos habían pasado. Y si lo leyéramos por tercera vez, sería exactamente lo mismo. Volveríamos a encontrar cosas que no hemos captado. Y así vamos a entender que son verdades divinas, por lo tanto son verdades infinitas, son verdades de Dios. La mente humana no es capaz de poderlo absorber todo de un solo golpe. Tiene que ir poco a poco. Así que podemos hacerlo de ir saltando de libro en libro, sí, pero eso nos va a costar mucho más trabajo poder llegar a entenderlo que si lo hacemos en forma continua. Así que podríamos combinar las dos cosas, empezar a leer en forma continua otra vez y de vez en cuando saltar a otros libros, pero continuar con nuestra lectura en orden. Muy bien. Doctor, ¿el alma siente? El alma siente. ¿Siente qué? Digo, ahí puede ser sentir en cuanto a homologarlo con nuestro sentido. ¿Con órganos? Uh-huh. Uh-huh. Ahí definitivamente no. Puede sentir en forma espiritual, sí. O sea, el dolor del alma por la pérdida de alguien, no la pérdida de que se muera, ¿sí?, sino de que está en camino de perdición eterna.
el dolor que podemos sentir o que debemos sentir por los sufrimientos de Jesús, de nuestra Madre Santísima. O sea, todo esto el alma lo siente, sí, pero es un sentimiento de tipo espiritual y moral, no es un sentir físico. Dice, ¿se puede pedir la pureza a Jesús mientras se vive en la divina voluntad, teniendo la disposición? Sí, sí se puede, se debe. Ya. Ujú. ¿Cómo amar a Jesús en todos si no tienen nada de Jesús? Mm. Y en cambio en los niños es tan fácil verlo. Bueno, en los niños es fácil ver a un Jesús feliz, glorioso, divino, sí, pero yo diría que es más fácil ver a Jesús en el perverso, porque vemos a un Jesús sufriente, agonizante. Entonces, yo creo que no deberíamos de preguntarnos esto, deberíamos de entender que cada uno de nosotros tiene en sí mismo a un Jesús que está en algún estado, pero de acuerdo al estado de vida que llevamos nosotros. Un Jesús glorioso, un Jesús contento, un Jesús triste, un Jesús sufriente y un Jesús moribundo. Incluso podríamos llegar a ver en alguien a un Jesús muerto. Por lo tanto, en todos deberíamos estar viendo a ese Jesús. Si Jesús un día dijo a Luisa, ahora veo que no has entendido nada, y ya estaba adelantada en divina voluntad, ¿no dirá lo mismo a nosotros que somos débiles? No, no dirá lo mismo. A nosotros nos va a decir, ¿sabes qué? Nunca vas a entender nada. Esto es lo que estábamos comentando ahorita en una de las preguntas anteriores. O sea, entender la divina voluntad así en plenitud, jamás. Porque sería como decir, ya abarco a todo Dios. Y eso definitivamente no es posible. ¿Qué tanto entendamos o qué tanto hayamos avanzado? Eso depende del tiempo, de nuestra dedicación, de nuestra disposición, muchas formas, características nuestras que nos llevan a ir progresando en esta vida. A Luisa se lo dice y lo podría decir incluso a la Virgen María. Decirle, oye madre, no has entendido nada. Aunque ella es la reina del reino y todo, pero no puede abarcar a la divinidad. Y eso en una lectura, Luisa le está hablando a Jesús y le dice que la Virgen pudo comprender a todo Dios. Y le dijo, no, te equivocas. Ella no puede abarcar a Dios, ni siquiera yo lo puedo abarcar. Ojo con eso, ni siquiera yo lo puedo abarcar. ¿A qué se está refiriendo? Aquí hay un enorme problema de comprensión de Jesús. Jesús, naturaleza humana, naturaleza divina. ¿Sí? Verdadero hombre, verdadero Dios, unido en esa unión hipostática en donde se forma una sola persona. La persona es la persona del Verbo. O sea, la persona es el Verbo eterno, que tiene una naturaleza humana. Pero ahora, ¿a qué se refiere? La naturaleza humana tiene límites. La naturaleza divina no tiene límites. Pero unidos, la naturaleza humana comparte lo que la naturaleza divina le quiere manifestar. No lo comparte todo, porque abarcaría a todo Dios.
sino comparte lo que la naturaleza divina le quiere compartir a la naturaleza humana. Esto nos resulta un poco como oscuro entenderlo, porque si decimos si es una sola persona, ¿cómo es posible que no compartan todo el conocimiento? Todo lo que contiene la parte mayor, que es la divina. Bueno, vamos a poner el ejemplo de nosotros. Creo que nosotros es muy similar. Tenemos una naturaleza humana, yo diría animal, física, y una naturaleza espiritual, que es el alma con sus 3 potencias. Entre estas dos se forma una sola persona, que somos nosotros. Cada uno de nosotros es una persona con 2 naturalezas distintas, unidas, ¿sí? Totalmente. Bueno, lo que la naturaleza espiritual contiene, aquí es al revés. O sea, en Jesús es la naturaleza divina es la que le comparte a la naturaleza humana, porque están en esa perfecta armonía y de voluntad. Por lo tanto, la naturaleza humana de Jesús comparte todo lo que la naturaleza divina le quiere dar. En nosotros es al revés. Nuestra naturaleza humana le comparte todo lo que es a la naturaleza espiritual, a nuestra alma. Nuestra naturaleza espiritual debería de vivir orientada y siempre guiada por la razón, porque para eso nos la dio Dios, para utilizarla para vencer el instinto e irnos hacia la parte espiritual para que Dios pudiera comunicarse con nosotros y pudiéramos ir creciendo en la parte espiritual. La parte material, la parte física, se maneja por instintos. Por lo tanto, ahora los instintos, en vez de ser dominados por la razón, dominaron a la razón. Y ahora resulta que somos total y absolutamente instintivos. O sea, no somos racionales. Y por eso es que el mundo está como está. Estamos viviendo para el instinto. Y esto ojalá que lo piensen, no que lo tomen a la ligera, sino que lo piensen. ¿Qué es lo que hacemos en nuestra vida? Tratar por todos los medios de satisfacer mis instintos. ¿Cuáles? ¿Qué instintos tenemos? Pues todos. Por ejemplo, vamos a poner el instinto de conservación. Lo podríamos poner en cuanto a nuestra alimentación, o sea, poder continuar vivos. Eso sería comer. Pero nuestra razón, dominada por el instinto, ahora va haciendo que ese comer se vaya refinando cada vez más. O sea, irle poniendo cosas que vayan siendo más, ¿cómo diríamos?, halagadoras a nuestro gusto. Ya no nos interesa tanto el mantenernos vivos, nos interesa el placer de comer. Y vamos cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y creo que esto nadie lo podrá negar. Otro de los puntos es la bebida. Jesús bebía vino, sí. ¿Cómo habrá sido el vino que bebía? Pues, quién sabe, pero probablemente bueno, en el sentido que lo deben haber elaborado, mejorado quizá. Pero ahora en la actualidad el vino se ha vuelto una pasión. Y para tomar una copa de vino tinto, por ejemplo, hay que hacer 1000 cosas para tomar el buen vino. Sí. Hay que ver su consistencia, ponerlo en una copa,
darle vueltas, ver no sé qué cosa ahí del velo, el aroma, en fin, 1000 cosas. ¿Qué hacemos? Estamos refinando el instinto. Y así lo podríamos poner en todos lados. O sea, en el reposo, ¿sí? En la diversión, en cualquier cosa. Y algo brutal, porque es brutal, en la parte reproductiva. La parte reproductiva que fue creada con una finalidad y que le fue dada una satisfacción X, o sea, pero el punto principal era la parte reproductiva. Esto no lo digo por mí, o sea, que esto quede muy claro, porque hay personas que rebaten lo que estamos diciendo. Esto lo aseguramos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Magisterio de la Iglesia Católica, con las revelaciones que Jesús ha hecho, o sea, de que la parte fundamental es esa. Hay una frase que a mí me impactó mucho de Jesús en los libros de María Valtorta. Ya sé que María Valtorta es una revelación privada, pero es muy, ¿cómo diríamos? Muy fiel a la Iglesia, en donde dice que la reproducción es la única causa por la que deberíamos aceptar se me fue la palabra, la animalidad de este acto. En fin, ¿qué hemos hecho con esto? Lo hemos ido refinando, y cada vez buscamos nuevas maneras, nuevas formas, nuevas manifestaciones de este acto natural de nosotros. ¿Qué hemos logrado? Animalizar a nuestra alma. Terminamos, doctor. Bonito tema con el que terminamos. Bueno, amigos, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y le agradecemos a Alejandra, Gracias, doctor. a Alejandro, Gracias, doctor. a Paris Gracias, y Alex. sobre Gracias, todo, Paris. como de costumbre, a ustedes, amigos. Hasta la próxima. Muchas gracias, amigos. Buenas noches. Y amigos, les recordamos que va a haber el 30 de agosto de este año 2025 una sesión de preguntas y respuestas con el doctor Salvador Tomasini de parte de Tercer Fiat, que les invita. Va a ser de manera presencial y manera virtual. De manera presencial es importante que se anoten. Abajo en la publicidad de este evento está un número de celular y por medio de mensajes de WhatsApp enviar los nombres de las personas que se van a anotar para participar en este evento presencial. De forma virtual va a ser a través del programa. Tercer Fiat va a emitir un programa especial ese sábado. Se entran a Tercer Fiat, ahí empieza el programa a las 11 de la mañana, que está ya también indicado en la publicidad, y ahí por el medio del chat en vivo ustedes pueden enviar todas las preguntas que tengan. Así que hay dos maneras. Si van a estar de manera virtual por medio del chat, no es necesario que se apunten en la lista de personas que van a presentarse a este evento. Entonces ahí están los datos, no tiene ningún costo de asistencia y pues vayan apuntándose porque el cupo es limitado, 150 personas, nada más. Bueno, pues pues hasta luego, amigos. Y gracias a quienes nos escribieron. Ahorita les digo, espérenme tantito, porque ya está hasta acá. Desde Portugal, El Salvador, Colima, España, Argentina, Londres, Jalisco, Chile, Israel, Monterrey, Perú, Nueva York, Miami, Manzanillo, Ciudad de México,
Colima, Colombia, Michoacán, Ecuador, Panamá, Baja California, Guerrero y Tlaxcala. Gracias, amigos. Hasta Bueno, la próxima. hasta luego. Hasta luego.